Bueno, vamos a ver en este video cómo pasar un objeto de Lightwave a Keyshot exportándolo a través del formato de OBJ. Esta es la cama que hice en un tutorial anterior. Lo que voy a hacer con esta cama es chequear los layers, si están todos bien. Vamos a tener acá las patas, que son sencillas, la estructura, el elástico de la cama, el respaldo y el colchón y la almohada que, si recuerdan, estaban en NURBS, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer acá con estos NURBS es subdividirlos, ¿sí? Con Subdivide Polygons, Metaform. Lo voy a hacer una vez, lo voy a hacer dos veces para que me queden las estructuras mucho más densas, estas mallas. ¿Por qué? Porque si yo ahora le quito, ahora vamos a ver cómo le quito el Metaform, perdón, el NURBS, ¿sí? Y se ve bastante parecido por la densidad de la malla, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la almohada, ¿sí? Le quito el NURBS, aumenté la densidad de la malla, lo hice en Metaform, o sea, en la forma que estaba en los NURBS, y me queda una superficie muy parecida, ¿sí? Pero con más polígonos. ¿Por qué hago esto de aumentarle los polígonos? Por el hecho de que el programa el Keyshot, ¿sí? Va a usar otro sistema de NURBS que van a ser nativos o importados de formatos nativos de otros programas. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo, el Keyshot importara el formato de Lightwave, el Lightwave Object reconocería los layers que se encuentran en NURBS. Como no importa ese formato y nosotros tenemos que exportar, solamente importa el de malla y algún otro más, nosotros vamos a tener que subir la densidad de la malla, ¿sí? Que para el Keyshot no es problema trabajar con objetos en muy alta resolución. Y de esa manera vamos a lograr un resultado muy parecido al NURBS, ¿no? Nada más que con una densidad mayor de malla y en formato de lo que sería de polígonos planares, ¿no? Bueno, acá lo que hice fue seleccionar todo, ¿sí? Vamos a verlo bien ahí. Sí, seleccioné todos con Shift, ¿no? Ya saben, Shift 1, 2, 3, 4. Voy a hacer copiar, New, y voy a hacer Paste. Entonces voy a tener ahora en un solo layer lo que son todos los polígonos del objeto. Lo vamos a grabar con Save, le vamos a poner cama, Keyshot, así la reconocemos. Primero como Lightwave Object y ahora sí la vamos a exportar una vez que ya la tenemos como Lightwave Object, como Object. Vamos a ir a la misma carpeta de objetos y acá la voy a poner, voy a hacer una carpeta que se llame cama KS de Keyshot y la voy a meter ahí adentro. Así es simplemente más fácil de encontrar. Voy a venir entonces al Keyshot, File, Import, porque no estamos abriendo un formato de Keyshot, sino un formato distinto. Vamos a venir a Cama KS, tenemos el punto Object y el Material Layer. Aquí entonces ahora tenemos la cama. Vamos a recordar algunas cositas de Keyshot importantes, ¿sí? Performance Mode era el modo OpenGL, ¿sí? Cómo se va a ver esto, se va a mover mucho más rápido. Acá no se nota, pues la cama es bastante baja de polígonos, entonces entre el formato rápido y el lento, digamos, no hay mucha diferencia. Lo primero que tenemos en el Keyshot son las listas de materiales, ¿sí? Nos vamos a encontrar entonces acá en lista de materiales, ¿sí? Una cosa que se puede hacer es quitarle el texto, sobre todo si tienen laptop, así ocupa menos lugar todo. Y lo mismo en esta interfaz de acá, ¿sí? De arriba, podemos quitarle el texto y de esa manera ganamos espacio, nos quedan solo los botoncitos, ¿no? En las laptops, sobre todo, que el lugar está como bastante acotado para el Keyshot. También podemos achicar acá, si en este caso yo tengo espacio, voy a dejarlo un poquito más grande. Y vamos a ver, a repasar un poquito estos tabs de acá. ¿Sí? Tenemos el primero que va a ser de los materiales. Axalta sabemos que son estos de pintura.
¿no? Después van a venir, bueno, piedras, vidrios, metales, etcétera, ¿no? El segundo, ¿sí? Van a ser colores, que es este trabajo que nosotros ya hicimos en el Lightwave, ¿sí? Que es colorizar de colores planos las cosas como para diferenciarlas y saber qué es lo qué es lo que estamos viendo, cómo están separados los shaders, ¿no? Bueno, acá en texturas, ¿sí? Vamos a tener algunas texturas, como por ejemplo en este caso madera, ¿sí? Y cuando arrojamos la madera, acá nos dice qué tipo de mapa queremos, en este caso las pongo por ejemplo en el diffuse, y si yo quiero ponerles por ejemplo madera a las patas, ¿sí? Y al borde de la cama, ya lo estaría poniendo de esta forma, ¿no? Las texturas son, como siempre decimos, en este caso son bitmaps, ¿no? Y los materiales son procedurales, ¿sí? Las texturas son bitmap y los materiales son procedurales. Si se fijan bien, cada una de las texturas va a tener su versión para las normales, para el specular, para el bump, y no, voy a tirar por ejemplo en este caso el ladrillo, ¿sí? Le puedo decir dónde, y si le pongo en el specular va a afectar el brillo, pero no va a afectar el color, ¿no? Si lo pongo en el diffuse, ahí sí el color va a ser blanco y negro, y además el specular también la puedo poner en el bump, ¿sí? Y así hacer todas las combinaciones que querramos simplemente arrastrando, o sea, como por ejemplo acá, si pongo el color voy a tener el bump, que es esta especie de efecto de profundidad, ¿no? De bajo relieve, y el especular justamente que a lo que está más bajo refleja menos, a lo que está más alto refleja más. Bueno, vamos a seguir con los environments. Los environments habíamos dicho que son el entorno, ¿no? Podemos poner environments de estudio como lo son estas luces, ¿no? Lo voy a achicar un poco, recuerden que achicamos con la ruedita del mouse, ¿no? Y ahí vemos el environment, en este caso son unas pantallas simplemente, ¿no? Que están ahí, unas pantallas enormes y que le van a dar luces de todos lados y a la vez contraste, porque justamente las pantallas tienen fondos negros detrás de ellas y por eso las pantallas nos van a estar mostrando esas variaciones en el valor en la iluminación. Recordemos que la función de esto es de iluminación, ¿no? De acá, de esa pantalla va a venir una luz y de acá va a venir una sombra, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando nosotros giramos, vamos a ver justamente la cama cómo responde a esas luces y sombras, ¿no? Bueno, tenemos la posibilidad de todo negro. Cuando ponemos todo negro no se ve nada, ¿sí? Vamos a ver acá estas luces, ¿sí? Que son bastante directas, ¿no? Y cómo se ven, de hecho, el reflejo incluso de la luz. Finalmente teníamos los backdrops, ¿no? Recordamos el tema de los backdrops. Hay que dejarlos cargar la primera vez. Este es el Keyshot 8 que lo instalé recién y está mirando esto. Y vamos a ver acá los backdrops, perdón, acá se llaman backplates, ¿no? Y en los backplates vamos a ver estas fotos de fondo, ¿sí? Que es simplemente una foto de fondo, está quieta, no ilumina, ¿sí? A diferencia del environment, que el environment sí ilumina, ¿sí? Y las fotos estas de fondo no lo hacen. Esta es una herramienta muy útil. La verdad que poner los backplates, o sea, estas imágenes de fondo, nos ayuda mucho en la construcción de la escena, a darnos una idea, ¿sí? De cómo sería el entorno. Acá, por ejemplo, hay un aula de digital, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, cómo quedaría la cama totalmente descolgada en el aula esa, ¿sí? Pero ya nos da un entorno. Yo
Lo que prefiero mucho para ver y no distraerme son venir a estas versiones de estudio y usar estos backplates simples, no estos fondos simples, donde nada, simplemente tenemos ahí una especie de cinta sin fin y podemos ver el objeto sin más. Si hay algunos blancos, oscuros, ¿sí? Un punto de vista un poquito más bajo, ¿sí? Voy a poner el objeto aquí. Así que estos, la verdad que para armar las texturas y ver todo son importantes. Lo que hay que tener en cuenta acá es que yo puedo ir variando, ahí justo puse el mismo, ¿sí? Variando el environment, va a variar la luz, pero voy a venir acá, ¿sí? Con la barra, vamos a hacer aparecer y desaparecer esta parte acá y en environment me va a decir cuál está activo, porque por ahí después de un tiempo yo me olvido y fui tocando y moviendo cosas y cambiando de opinión, ¿sí? Y después me olvido cuál estaba, ¿sí? Entonces acá en environment vamos a tener esa opción. Yo ahora voy a poner, a ver, uno que me dé buena luz. Necesito que para dar texturas y eso que haya una luz ciertamente contrastada. Esta, por ejemplo, no está nada mal, ¿sí? Tiene dos pantallas grandes, sí, que vienen de los costados y me permite ver bien el volumen del objeto. Bueno, y acá la estrella favorito, donde uno puede ir tirando cosas favoritas del programa, lo veremos en otro tutorial. Bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a venir a Wood, vamos a elegir algunas maderas, una maderita clara, me parece que va a estar bien para la cama. Sí, ahí. Oak, bien. Y vamos a ver cómo podemos llegar a modificar eso. Si venimos acá a escenas y abrimos, ¿sí?, la cama Keyshot, vamos a ver que tenemos los distintos elementos, ¿no?, de la que componen la cama. Entonces yo voy a venir a laterales, ¿no?, que me dice que es una madera procedural, ¿sí? Hago doble clic y me va a pasar de este tab a este otro. Y acá voy a tener algunas de los parámetros de la textura, ¿sí? Uno, muy importante, va a ser después de Properties, viene el tab de Texture, ¿no? Y va a ser la escala, ¿sí? Entonces, antes que nada, cuando hacemos una madera, vamos a tener la escala. Así como el Lightweight tenía ejes, ¿sí?, vamos a ver que nosotros acá vamos a tener grados y que vamos a poder ir rotando tanto el centro de la madera, ¿sí?, como la rotación que le vamos a ir dando a los ejes, ¿no? Vamos ahí, por ejemplo. Queda bastante interesante por ahí. Y otra opción es abrir el gizmo, ¿sí? Y el gizmo del Surface va a tener esta opción, voy a alejar un poquitito, ¿sí?, de mover el Surface entero, sea procedural o no, con el gizmo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que la madera sea así, ahí y ahí puedo moverla con el gizmo, variando la escala, también voy a obtener distintos resultados, ¿no? Más grande o más pequeña, quizás ahí. Vamos a rotar un poquito que no quede tan así el eje, ok, y ahí le damos ok. Bueno, ahí en las patas también puse otra textura, digo la misma textura pero con otras características. Se ve bastante bien. Quizás que me pase a un fondo claro, que es donde me parece que se puede llegar a apreciar un poco más todo esto. Bien, ahí estaríamos.
Vamos a volver acá a materiales. Vamos a buscar, a ver, otra madera. Ah, no, antes de irnos de acá vamos a poner otra madera. Una madera distinta en este caso, a ver qué pasa con esto. Teníamos los bordes separados. Sí, vamos a poner que sí, que aúne todo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? De que aúne todo. Ahí. Esta textura, esta madera me gusta más, a ver. El cedro rojo. Sí. Bueno, está en el eje incorrecto. Está en el eje incorrecto. Entonces acá vamos a ver en Materials las texturas que venimos usando, ¿sí? Si yo toco acá en laterales, ¿sí? Vengo a texturas, ¿no? Y acá, como decía, puedo abrir el gizmo de las texturas y puedo llegar a rotar, no en este eje, sino en este otro, la madera. Allá y acá. Parece que ahí está quedando bien. Estoy tratando de ajustar acá el eje, que me quede el tablón así, y acá que me quede también a lo largo de... ahí se ve bien. Quizás que baje un poquito. A ver en I. Así no me queda ese teselado ahí a medio camino. Creo que por ahí estaría mejor. Ahí está bien. Bueno, vamos a buscar algunas para el colchón. A ver, ¿dónde? En el otro tenía Fabrics. Este evidentemente no. Y en Fabrics había Clothes and Leather. Bueno. Velvet no estaría mal para el colchón. Bien. Bueno, cuando venimos acá a texturas, vamos a ver que en algunas, como son procedurales, no van a tener mapas de color al igual que en el Lightweight, van a tener diffuse, ¿sí? Y en ese diffuse muchas veces va a estar apagado, ¿sí? Y otras veces nosotros le vamos a dar un surfacing, ¿no? Un bitmap. Yo, si toco acá Texture Map, me va a preguntar qué mapa es el que quiero, ¿no? Voy a venir acá a mi disco de 3D, voy a venir a texturas, vamos a ver qué hay en telas, vamos a buscar algo. A ver esta. Sí. ¿No? Y ahí lo que hace es automáticamente pegarle la textura, el bitmap, ¿no? Al diffuse. Automáticamente le va a poner en modo caja, ¿sí? O sea, y lo va a hacer muy bien, además los pasajes quedan bien, la verdad que es interesante cómo trabaja esto. Si uno no está de acuerdo, con Move Texture abre el gizmo, ¿sí? Y directamente de ahí va rotando, moviendo la textura a piacere. Lo que sí es interesante es ver el tema del tamaño, ¿no? Porque, por ejemplo,
En este caso, para hacer un colchón sería algo demasiado grande, ¿no? Y ahí lo que vamos haciendo es achicando cada vez más cómo va a entrar esa textura varias veces en el colchón, ¿no? Quizás ahí. Una de las cosas que va a suceder con muchos de los mapas de textura que nosotros hagamos es este procedimiento que se llama teselado, del cual hemos hablado también, y el teselado es justamente lo que muestra justamente el pattern, o sea que la textura no es totalmente uniforme. ¿Sí? Para eso es importante tener texturas que sean totalmente uniformes y estén preparadas para el 3D, o en Photoshop suavizar el tema de los bordes, ¿no? Para que, digamos, quede más limpio, ¿no? Por ejemplo, si yo usase estas así, por ejemplo, que los bordes están más oscuros, ¿no? Como esta de acá, me va a pasar ese efecto, ¿no? De teselado. Ahora si podemos cambiarla por alguna como esta, quizás, y que ya tiene un teselado menor, pero que aún así sigue siendo eh, distinta en los bordes, ¿no? Vamos a ponerla ahí, vamos a resetearla. No, es de este tamaño. Vamos a agrandar un poco los dos ejes y ver que el teselado no nos quede esa repetición que se hace ahí, que no nos quede. A ver si le ponemos punto 8 acá. Gigante punto 8, no. No, me puso 8 y no punto 8. Ahí está mucho mejor. A ver, esto que es cuero blanco. Pero las cosas se pueden modificar. Eso es lo interesante. Vamos a tomar la almohada. Sí, vamos a ver el material este de cuero blanco. Sí. A ver. Vamos a pasarnos a Velvet, igual que la otra. Sí, acá tenemos el tipo. Pueden probar acá, obviamente, ver qué pasa. Sí. Anisotropic, obviamente no sería. De vidrio tampoco, no en modo gema. Sí. Plastic Cloudy. Plastic Transparent. ¿No? Vamos viendo las distintas opciones, ¿no? El scattering es algo que se usa mucho para las cosas orgánicas, para la piel y todo, y no está mal para los paños, para el género. Bueno, vamos a volver entonces. A ver si Plastic Cloudy queda brillante. Podemos entrar acá en Plastic Común. Quitamos la refracción. Le aumentamos el roughness. Y acá en el diffuse, sí, tenemos para ponerle el color, ¿no? Le podemos poner un color así. Si tocamos acá nos pregunta qué imagen le podemos poner, ¿sí? Le podemos pegar la misma de la otra y vamos a tener la textura compuesta ahora por un diffuse, o sea, un mapa de color, ¿sí? Y por las características, ¿sí? Que le pusimos, que en este caso es plastic, ¿sí? Bueno, esto sería un poco lo que es el shading básico, ¿no? Ahora supongamos que yo necesito
ver esto con cierta calidad. Bueno, acá quedó muy en baja esto, ¿no? Cuando se hizo el modelado ya había hablado de que se podía hacer más en alta. No, ahora notamos porque lo decía, está muy en baja, ¿sí? Se podría haber hecho con más polígonos y que quede más redondeada la forma. Acá en el Keyshot no vamos a poder hacer muchas cosas con respecto a, a eso justamente, no a las geometrías. Vamos a poder hacer cosas así con el shading, con la textura, la iluminación, el render, etcétera, pero no vamos a poder hacer gran cosa con respecto al modelado de la figura. Bueno, acá tenemos entonces esta cama bastante básica y lo que vamos a hacer es ver ahora la cuestión de la iluminación, ¿no? Como decía, básicamente la iluminación se encuentra en el environment, ¿no? Cuando yo voy cambiando los environments me va dando una situación de luz distinta, acá estaría como el cielo afuera, ¿no? Y si yo le busco, por ejemplo, una imagen de outdoor, de exteriores, ¿no? Vamos a ponerle esta, ¿sí? Quedaría la cama, ¿sí? Como está trabajando con un environment que es con un cielo y abajo unos colores terrosos, ¿no? Quedaría la sensación esta de que la cama está con la luz de afuera, ¿no? Si yo vengo a Adjustments, no, perdón, a Transform y pongo rotar, ¿sí? El environment va a ir rotando, ¿no? Y se ven los reflejos de la cama y por ende también va a ir rotando la luz, porque el environment va a tener el sol, una fuente de luz, o sea, una cantidad de píxeles muy blancos en algún lugar, ¿no? Y si se fijan, hasta la sombra de la cama va cambiando a medida que yo voy haciendo rotar el sol. El backplate, ¿sí? Es una foto de fondo, nada más, ¿sí? Y esa foto de fondo está simplemente expuesta. ¿Qué pasa con el backplate? No ilumina, no hace nada, simplemente está ahí, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo yo voy a ahora cambiar el backplate, ¿sí? Y vamos a hablar, seguir hablando de la iluminación, pero también de cómo encajar el objeto con la iluminación y con el backplate. Voy a elegir un backplane, a ver cómo es, que puede hacer que tenga bien marcadas las perspectivas, sí. Bueno, pueden poner la cama ojo, ver dónde se entiende que la cama está apoyada en el piso, ¿sí? Y ahí podemos agrandarla y achicarla. Me parece que está un poquito en el aire. Voy a chequear eso primero en Position. Voy a poner Snap to Ground a la cama entera, no a la almohada. Voy a hacer Undo. Selecciono toda la cama, cama keyshot, ¿sí? Y vengo a Snap to Ground y no se nota que esté bajando y entonces se ve que está abajo. Ahora le voy a dar I-1 y 1. No, estaba bien, estaba bien. Está en 0 y cuando le doy -1, fíjense, lo que pasa es que marca cuando estaría pasando debajo del piso imaginario que nosotros no estamos viendo, ¿sí? ¿Ven? Y ahí se ve esa línea, ¿no? Que está marcando que está por debajo. Bueno, vamos a volver ahí 0, estaba bien. Y voy a venir a cámara, ¿no? Vamos a venir a cámara. La cámara va a tener una grilla que nos va a ayudar a hacer este trabajo, ¿sí? Yo me imagino dónde estaría el horizonte, pues es puramente imaginario, ¿sí? Me imagino que ahí está el borde de la pared de atrás, ¿sí? Y vamos a torcer un poquito por el otro lado, ahí. Ahí, ¿no? Y ahí voy a estar más o menos bastante bien en la perspectiva, ¿sí? Del piso este de la foto que elijamos, ¿no? Ahora, también tenemos herramientas un poco más elaboradas, como
esta de acá, Match Perspective. Si hacemos Match Perspective, agarra y nos pone la cama en cualquier lado, ¿no? El auto o lo que fuera. ¿Sí? Porque lo que hace es que nos va a dejar elegir entre perspectiva de 2 puntos y perspectiva de 3 puntos. Nosotros acá necesitamos 2 puntos, ¿no? Porque vemos claramente una fuga para allá, la otra fuga para allá, y no están paralelas, ¿sí?, las perspectivas del tercer punto de fuga, o sea, del eje Y. Así que lo que vamos a hacer es conectar, independientemente de lo que haga la cama, porque ya se va a ir acomodando, ¿sí?, conectar el eje Y con los elementos que nos guíen en nuestra imagen de backplate, que nos guíen sobre cómo están los ejes, ¿no? Entonces ahí tengo Y. Z lo vamos a tirar hacia atrás. Tengo un Z muy claro acá, muy interesante. Y cuanto más lejos estén uno del otro, más claro va a ser, ¿sí? En cuanto más en los bordes de la imagen encuentren las perspectivas, más precisa lo va a ser. Y ahí tengo esto. Y ahora vamos a tirar los X, ¿no? Los vamos a poner acá. Los vamos a poner aquí. Y el otro lo vamos a poner acá. Y lo vamos a poner acá. Ok. Bueno, ahí me puso la cama en un lugar X, ¿sí? Ahora pongo la grilla y me encaja muy bien con el fondo, ¿sí? Acá en Ground Grid. Le voy a dar OK. Y ahora sí, cuando yo acomode la cama, ¿sí?, la voy a acomodar en base a esa perspectiva en la que está puesta, ¿sí? Entonces, ahí es donde va a estar la perspectiva. Es una perspectiva, como verán, el lente, ¿sí?, es un lente bastante redondo y por eso nos marca tanto la perspectiva, ¿sí? Pero bueno, es así como se vería en este punto de vista. Bueno, lo que voy a hacer, voy a girar la cama, acercarme un poquitito, siguiendo esta perspectiva tan marcada que tiene. Y con esto ya podríamos tirar un render, ¿no? Con esto ya podríamos tirar un render. Yo ahora lo que voy a hacer es, voy a resetear esta perspectiva, voy a salir de esta perspectiva. Vamos a buscar otro backplate de los de estudio. Así, blanco. Ahí. ¿Sí? Y nos fijamos que, claro, a medida que nosotros modificamos los parámetros del Field of View y el lente focal, ¿sí?, la distancia focal es la cantidad de perspectiva que le vamos a poner a nuestra cama, ¿sí? Entonces vamos a volver a una perspectiva menos marcada, ¿sí?, más parecida al ojo humano. Y vamos a hacer esto. Vamos a empezar a ver que acá en cámaras, arriba, podemos sumar cámaras. Esto es muy interesante. Una cámara, por ejemplo, que nos va a venir muy bien, que en el Lightweight directamente tocamos un botón y aparece, acá no, ¿sí?, va a ser la cámara desde arriba o la cámara top o vista en planta, como le quieran llamar. A esa cámara, ¿sí?, la vamos a definir ahora. Y vamos a ver que en Position and Orientation, ¿sí?, hay acá Standard Views y vamos a buscar en Standard Views Top, ¿sí? Vamos a buscar Top y nos va a poner la típica vista desde arriba. Yo no voy a tocar acá con el mouse, ¿sí?, porque quiero que quede perfecta la vista, y si yo toco un poquito acá, voy a hacerlo, ¿sí?, se nos va. O sea, si yo digo, me quiero acercar un poco, se nos va, ¿sí? Se nos va esa idea de cámara top. Entonces la distancia la voy a manejar desde acá, desde Distance, ¿sí? Si yo pongo Absolute, ¿sí?, tengo
los ejes típicos de X e Y, ¿sí? Y la posición de la cámara la voy a poner numéricamente. Si yo tengo Spherical, ¿sí? Lo que voy a hacer es rotar, o sea, por ejemplo, si quisiera rotar, cosa que no voy a hacer porque dejaría de ser vista top, ¿sí? Y me vengo a la vista lateral, ¿sí? Lo que va a pasar en Spherical es eso, que yo estoy pivoteando, como lo que hacemos en Lightweight con un null, pivoteando la cámara, ¿sí? Yo ahora simplemente voy a poner una vista top ahí, en el caso de que supongamos que continúe esto y yo quisiera ponerle acá una mesita de luz, una alfombrita, etcétera, necesito tener una vista top para poder ver bien la cámara. La otra cuestión, además de las dos formas de movernos en el espacio, la absoluta o la esférica, ¿sí? Que preferimos la esférica, son los settings del lente, ¿no? La configuración del lente. Orthographic nos va a mostrar la vista en planta como la que hace Lightwave, ¿sí? Y fíjense lo que pasa, yo me muevo, ¿sí? No es axonométrica, o sea, no fuga, es isométrica, o sea, todos estos ejes fugan paralelos, todos entre sí, pongámosle que esto sea 45 grados, ¿no? Fugan paralelos entre sí y no se juntan en el infinito, ¿sí? Es una isometría, ¿sí? La otra, eso se llama perspectiva ortográfica, ¿sí? En este caso estaría yo simulando una perspectiva isométrica, o sea, de 60 y 30 grados. A ojo, no digo que sean exactamente. Y la otra es en perspectiva, o sea, en esta sí, lo que está más cerca se va a ver más grande, ¿no? Y lo que está más lejos se va a ver más chiquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo muevo esto así, ¿sí? Me acerco acá, claramente esta pata va a ser más grande que esta otra, siendo que son del mismo tamaño, pero se van a ver, ¿sí? Más grande una que la otra. Bueno, ahí estoy reflejando la calle. Yo decía que eran esos autos. Estoy en un environment de calle, vamos a cambiarlo, poner uno de estudio. Así que voy a volver a la ortográfica, ¿sí? Voy a poner top, me voy a acercar lo que necesite, lo que quiero, ¿sí? Y vamos a hacer dos cosas con esta cámara que ya la vamos a guardar. Primero es venir al disquete, ¿sí? A save, y ahí la graba internamente en la escena, ¿sí? Si nosotros no grabamos la escena, estas cámaras no van a quedar grabadas. Y después le ponemos el candadito de acá, lock, ¿sí? Entonces ya sabemos que cada vez que toquemos esa cámara, yo ahora vengo a Free Camera, ¿sí? Me pongo donde quiero, supongamos que quiera ver acá y acá, ¿sí? Y ya sé entonces que cuando vuelvo a top, ¿sí? Voy a volver a tener ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, puedo hacer otra cámara ahora, ¿sí? Que se llame principal, ¿no? De donde vamos a sacar, por ejemplo, algunos renders, ¿no? Principal, perspectiva, roto, roto, con la ruedita, llevo para atrás, ¿sí? En distancia focal bastante marcada, un poquito menos, como por ahí, más natural, ahí está bien, ¿no? Ahí. Y con el botón central del mouse, ¿sí? Voy a posicionar el objeto en la parte de la pantalla que quiera y con la ruedita voy a achicar y voy a agrandar el zoom. La voy a grabar a mi cámara principal y la voy a bloquear también, porque a veces uno sin querer va tocando, tocando y se van cambiando las cámaras y después volver a hacer todas, ¿no? Entonces voy a hacer, además de esta cámara free, ¿sí? Voy a hacer otra cámara más, ¿no? Voy a volver a free, voy a sumar una cámara más, ¿no? Y a esta le voy a llamar Dolly. Dolly. Y a Dolly, ¿no? La cámara con la cual vamos a rotar el objeto, vamos a mirar, etcétera, ¿sí? La vamos a poner como por aquí. Vamos a poner por acá. Y lo que vamos a hacer con Dolly, ¿sí? Es set
camera target, o sea, vamos a decirle a dónde va a apuntar Dolly. Ahí toqué, ¿sí? Toqué el colchón, down. Entonces yo ya sé que haga lo que haga, esta cámara Dolly va a estar siempre apuntando, por ejemplo, al colchón, ¿no? Supongamos que yo estoy texturizando el colchón, quiero ver de acá y de allá cómo se ve, ¿sí? Y yo, fíjense, haga lo que haga, sigo centrado en el colchón. Que esto en Lightwave es el target mode, ¿sí? Que puede ser sobre un null, que es algo que nosotros podemos mover, o sobre el pivote del, del objeto, ¿no? El pivote del objeto hay que ver dónde está, en este colchón por ahí estaría acá en el medio, ¿sí? Y vamos a hacer eso, ¿sí? Bueno, esta es Dolly, ¿sí? Yo puedo modificar, ¿sí? Hacia dónde apunta Dolly con el botón central del mouse o los que tenemos la ruedita que se aprieta con la ruedita que se aprieta, ¿sí? Es un tercer botón, no es el botón derecho. Bueno, esta sería Dolly, que es una cámara que nos viene muy bien para texturizar, es una cámara rápida. Vamos a grabar a Dolly y también la vamos a bloquear, así no pasa nada. Digo esto porque después cuando vengo a Dolly quiero mover, está bloqueada, simplemente la desbloqueo, la uso, la dejo donde quiero, ¿sí? Y después si la quiero volver a bloquear, la bloqueo, la puedo dejar sin bloquear, ¿no? Pero digo, es muy prolijo trabajar bloqueando la cámara, ¿no? Esto sería la cámara Dolly. Bueno, podríamos seguir poniendo más. Vamos a volver a nuestra cámara principal, que ahí algo nos pasó. Nos cambió la perspectiva. Ahí está. Otra forma que hay, ¿sí? Es con las flechitas. Esto por ahí, para los que la compu anda a veces media lenta y todo, ¿sí? Lo voy a hacer acá. Si aprietan las flechas del teclado, a mí como estoy con la aplicación que muestra las letras, ¿sí? Pero esta también es como bastante prolija. A veces hay muchos objetos, ¿no? A veces hay muchos objetos y moverse dentro de la escena es bastante complicado. Muchas veces encontrar justo el punto desde donde se ve lo que uno quiere requiere de todo un trabajo de encuadre, ¿sí? Y esta cámara walkthrough, o sea, de cámara de a pie, sería caminando, nos permite esto justamente, ¿no? Movernos y ver cuando uno, por ejemplo, quiere un encuadre, supongamos que yo estoy haciendo una referencia para dibujo, para pintura, ¿no? Entonces necesito poner específicamente el objeto en 3D en la misma posición como se vería en mi pintura o en mi cuadro de cómic, ¿no? Entonces es como bastante preciso ir moviendo de a poquito, ¿sí? Con esta cámara walkthrough, ¿no? Bueno, ahí le di cancelar. Stay above the ground. Está bueno que no nos deja irnos del otro lado del piso. Si yo lo saco, me puedo ir del otro lado del piso, ¿sí? En cambio, Stay above the ground nos bloquea esa posibilidad, ¿no? Yo vengo acá, trabo y ahí no me deja irme más allá del piso, lo cual es útil, ¿no? Aunque nosotros no tenemos un piso real acá, ¿sí? Es este sinfín que tenemos, pero si tuviésemos un piso real, bueno, nos estaría pasando eso, podríamos pasar del otro lado del piso y no siempre uno quiere eso, ¿no? Bien, en cuanto a las cámaras, esto es lo que tenemos que saber en un principio. Cada vez que hacemos algún movimiento, alguna cosa, podemos grabar la cámara o no, si no nos interesa, si estamos viendo todavía qué vamos a hacer. Pero bueno, supongamos que queremos un render ya más terminado en esta posición, podemos grabar tranquilamente la cámara. Lo último que vamos a hacer en este primer repaso de Keyshot es Lighting. El Lighting lo que tiene es que en realidad se refiere mucho al render, ¿sí? La iluminación en Keyshot se refiere muchísimo al render. Entonces, lo que va a pasar es esto, que en otros programas como en Lightwave, por ejemplo, ¿sí? O en Maya, iba a decir que no lo vimos, lo que va a pasar es que estos parámetros van a estar en el sector de render. Acá van a estar en el sector de iluminación porque Keyshot justamente
pretende ser un programa muy sencillo. Pretende ser un programa muy sencillo que todo el mundo puede usar y hacer renders de calidad. Entonces, las opciones están bastante acotadas, ¿no? Si yo, por ejemplo, toco Global Illumination y cuando voy cambiando los environments, ¿sí? Me va a hacer más definidos, digamos, los rebotes de la luz, ¿no? La cantidad de rayos que van a rebotar del global. Para que se entienda esto, la, la esfera esta que nosotros estamos, que estaríamos rodeando la imagen, estaríamos rodeando con una esfera enorme con esto pegado, ¿no? El environment, ¿sí? Sería como un objeto. Lo que pasa es que no habría más objetos además de esa esfera, ¿sí? Si yo pongo otros objetos, ahí sí se empezaría a dar una situación de rayos, ¿no? Vamos a ver qué pasa en una escena más compleja, como alguna que debo tener aquí para un proyecto de el estudio este. Vamos a guardar el proyecto de la cama. Vamos a grabar la cámara también que nos dice. Sí, y vamos a grabar simplemente esto acá. Vamos a venir. Como estoy cambiando de proyecto, me va a pedir esto. Vamos a venir a este disco. Sí. Y aquí, taller. Y cátedra 3D, escenas. Y a esto le vamos a llamar cama 1 simplemente. La guardamos ahí y ahora va a cargar esta otra escena donde vamos a ver cómo se justifica mucho más este tema de los rebotes de la luz y cuando hay un entorno, ¿no? Render es mucho más lento. Vamos a buscar algunas de las cámaras. Vamos a poner modo sencillito. Y vamos a ver que acá lo que hay son muchos objetos. Hay un environment real afuera, ¿sí? Se ve la parte exterior a través de las entradas de las ventanas y de las puertas, ¿no? Y todos estos objetos van a rebotar las luces entre sí, ¿no? Entonces, si yo dejo, ¿no? Y vamos a poner ahora sí, vale la pena hacer el render por partes, ¿no? Ahí está, vamos a dejar un poquitito de que haga el render y vamos a ver lo que está pasando. Mientras tanto voy a ir hablando de esto. De los modos, ¿no? De iluminación, los lighting presets, ¿sí? Tenemos performance mode, que es el de tocar la P acá, que es el modo más sencillito. Acercar un poco más, mientras tanto, a los objetos en performance, justamente pues son muchos. Así vemos un poquitito mejor el tema acá de los rebotes de la luz entre las cosas. Como por ahí. Ahí. Entonces, performance es ese que estábamos viendo, ¿no? Es la GPU Basic, es muy básico realmente, es como para plantear las cosas más sencillas, ver la composición de color en general, etcétera, ¿sí? Product, que ya es más profesional para productos, que es quizás uno de los más utilizados, ¿sí? Interior, que cambia la luz, ¿sí? Si yo paso de interior a product, ya me doy cuenta de que la luz, ¿sí? No tiene las sombras tan marcadas, no hay ese ambiente de luz, de sombras más volumétricas,
Y tiene que ver esto con un tema que es la oclusión de la luz, ¿sí? Adentro de un interior estamos dentro de un ambiente ocluido, o sea, de la luz de afuera. Yo toco esto, enseguida me doy cuenta, ¿sí? A simple vista, cómo las sombras van a ser distintas, ¿no? Y acá está la cuestión esta de Global Illumination, ¿no? Estoy en una de las calidades más altas, en Interior, en Global Illumination, ¿sí? Y le pongo que Global Illumination, a ver si vamos a agrandar porque después me dicen que no, ven. Global Illumination Bounces, o sea, los rebotes de la luz, ¿no? Global. Y yo le puse 10, ¿no? ¿Qué quiere decir 10? 10 es una calidad muy alta de render, significa que de donde venga la luz, de afuera, bueno, hay unas pantallas, acá es una dimensión bastante compleja, de hecho estas pantallas mismas tienen luz, entonces iluminan los objetos, los teclados, estas luces también tienen luz, ¿no? También iluminan. Venga de donde venga la luz, decía, van a rebotar hasta 10 veces, ¿no? O sea que no es que van a rebotar, por ejemplo, una vez acá en este CPU que está acá y acá rebota de nuevo y ahí termina. No, va a rebotar acá, va a rebotar acá, de acá puede venir a este, de acá puede ir a este, después viene a este, después va a este y así. Van a rebotar en este caso hasta 10 veces. Esto, como se imaginarán, multiplica por 10 prácticamente el render, o sea, porque si yo pongo que un solo rebote de luz, la luz llega directo al objeto, así que eso sería basic, la luz llega directo al objeto y punto, lo ilumina, ya está, de ahí rebota la cámara y un solo rebote, ¿no? El rebote que viene de la luz, rebota en el objeto y de ahí viene el espectador a la cámara. Si yo hago 2, ya tiene que hacer el doble de cálculo, porque es lo mismo, viene el rayo ahí, va a otro lado, pongámosle que rebote a la pantalla y de ahí viene al espectador. Entonces este rebote acá estaría modificando la luz que rebota directamente sobre la pantalla. Y así sucesivamente, si esta otra cosa rebota contra la pantalla, esta contra la pantalla y así, el color que va a tomar esta parte lo va a tomar justamente en función de rebotes de luces de distintos lados. Y eso es lo que en la realidad, ¿no? La imagen realista, hace la diferencia, ¿no? Porque nosotros no vemos un rebote de luz, ¿no? El dibujo de la bolita roja que rebota la luz y qué sé yo, no es tan así, ¿sí? Eso sería si la luz fuese un láser, por ejemplo, ¿no? Pero la luz tiene este efecto de radiosidad y además rebota, o sea que por eso empezamos a ver estas calidades, ¿no? Interesantes, todos estos reflejos de acá, ¿no? Este azul más verdoso que está reflejando la luz de acá atrás, ¿no? Esto que refleja la luz de afuera, ¿no? Y cómo se empiezan a complejizar los colores, a suavizar, a lo que llamamos nosotros integrar. Se empiezan a integrar los colores, eso es lo que va pasando, ¿no? Porque empiezan a rebotar y este rojo, nosotros vemos este rebote solamente acá, pero acá por ahí está rebotando a otros lados y en poquita medida, ahí acaba de aparecer un puntito rojo, ¿no? En poquita medida lo va calculando. Ahí aparece un puntito rojo. Ese puntito rojo puede ser tranquilamente este rebote o este otro, ¿no? Ahí arrancó el render de nuevo. Puede ser ese rebote o el otro y vemos cómo va poniendo puntitos rojos. Voy a resetear el render ahí. Puntitos rojos, azules, ¿sí? Violáceos, la suma de los dos, ¿no? Amarillos, que va sacando de todos lados. Entonces acá un poco de rojo hay, un poco de azul hay, ¿no? Lo mismo acá. Todo este rojo no viene de otro lado que de acá. No hay otra cosa roja cerca, ¿sí? Y así es como va pasando esto en el render. Se va integrando en el multipaso, ¿no? Va pasando muchas veces y cada vez le va hilando más fino a esos rebotes de luz. Por eso, bueno, este render es un render de muy alta calidad, no esto es lo que estamos viendo, sino cómo va a estar esto cuando se haga el render, ¿sí? Y va a pasar esto, ¿no? Va a suceder esto, va a multiplicarse por 10, va a quedar muy lindo, pero va a tardar un montón, ¿sí? Entonces estos son los renders que se hacen por horas, ¿no? Uno dice, bueno, le voy a poner, por ejemplo, 20 horas a este render, dejo la máquina laburando y después vemos qué pasa, ¿no? Bueno, volvemos entonces a la cama y vamos a ver una
última cosita de cómo organizar el rendering, ¿no? Yo voy a venir a render, que es control P, ¿no? Y va a aparecer esta ventana. Y acá, como habíamos dicho, nosotros para las pruebas vamos a usar JPG. ¿Sí? Los renders se vuelven muy pesados. Esas escenas que estábamos viendo recién de ese escenario de ciencia ficción pueden llegar a pesar 800, 900 megas. Las imágenes del render nada más, ¿no? En calidades altísimas. En cambio, con el JPG podemos tener imágenes de 1 mega, mega y medio, 2. Y para probar está bien. En los presets también, la idea no es que tarde muchísimo esto, entonces 1024 está más que perfecto, ¿no? El primer render que vamos a hacer, nos vamos a quedar mirando por esta cuestión de los samples que decía. Yo voy a ver, va varios samples, ¿no? Textura sencilla, ya va 39 samples, ¿no? Fíjense. A partir de ahí, si yo me quedo mirando fijo, ya no veo diferencia, ¿no? O sea que todo lo que estoy renderizando, ¿sí? Está de más, ¿no? 39 samples está bastante bien y lo hizo en segundos. Voy a poner stop, no stop and save, stop, ¿no? Y vamos a ver las opciones entonces. Yo tengo o ponerle que renderice 30 segundos, que la verdad que no es mucho, para esperar, ¿sí? O ponerle que renderice 39 samples, que es donde a mí, para texturizar, me parece que está más que bien, ¿no? Entonces, si yo ahora le pongo 39 samples, render, ¿sí? Vamos a ver, 12, ahí todavía se ven ciertos punteaditos, ¿no? 39, ahí terminó, ¿sí? Cuando el render es muy grande, ponemos 100% para verlo al 100%. Acá está al 100% porque es chiquito, ¿sí? Justamente hicimos eso. Y lo podemos grabar. De todas formas, el Keyshot lo graba, ¿sí? Si nosotros le damos OK acá, no lo perdemos, va a nuestra carpeta de renders que está acá en Output, ¿no? Donde dice Folder o carpeta. Y ahí hay una carpeta o por defecto, ¿sí? O una carpeta en algún lugar donde nosotros decidimos. En este caso, como lo acabo de instalar, todavía no le puse mi carpeta normal de render, ¿sí? Pero lo voy a hacer ahora, por ejemplo. Es bueno tener una carpeta de render en algún lugar donde vayamos poniendo nuestros renders normalmente. Yo particularmente trabajo con un disco externo, ¿sí? Voy a poner simplemente render acá, ¿sí? Que es un disco chiquito USB que queda prendido, ¿sí? Y mientras la máquina va trabajando, los otros discos grandes no están trabajando y queda trabajando este disquito chiquito, ¿no? Ahora le voy a poner render y lo voy a dejar ahí. Bien. Esto es en cuanto a el render básico, ¿no? Ahora, si yo vuelvo a tocar la P, control P, ¿sí? Y pongo output, ya tengo mi carpeta de render que puede estar en un disco externo o puede estar en un pen, ¿sí? Lo cual está bueno también porque no exige a los discos rígidos, puede estar en un pen. Y voy a poner PSD de 32 bits, ¿sí? Y un preset grande, ¿no? Para hacer un render bueno. Nosotros acá, para la cátedra, no vamos a pedir renders gigantes, preferimos cantidad y no calidad, ¿sí? Preferimos que los renders queden bien, pero que no sean gigantes. Así que 1600, ¿sí? O 1920 están más que bien, ¿sí? Están más que bien. Y cada uno, depende de su máquina, se fija, ¿no? Si 39 era una calidad de boceto, nosotros tenemos que saber que de esa calidad de boceto, que se ve bastante bien, el doble ya realmente se va a sentir la diferencia, ¿sí? Y después el cuádruple sería como una calidad muy buena ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de 40, 180, 190. Samples, ¿no? Entonces, ahora le pongo render, yo obviamente no voy a quedar esperando esto, pero me va a decir acá el porcentaje, 5, ¿no? Igual parece que no va a tardar tanto, ¿no? Ahí ya va el 12%. Bueno, cuando el render terminase, esto ya estaría quedando muy interesante. Una última cosa a la hora de trabajar con Keyshot, ¿no?
en la parte de la escena, nosotros podemos cargar varios objetos. Y acá yo tengo solo la cama, pero si yo quisiera cargar otro, tendría que venir a import, ¿sí? Ver qué hay acá, a ver. ¿Alguien hizo alguna cosa? En Object, bueno, acá hay un florero, vamos a poner. Ah, ese lo hice yo. Bueno, es esto. El tema de la escala y el tamaño, ¿no? Si está hecho en escala, va a respetar las escalas, pero si no está hecho en escala, hay cosas que pueden quedar gigantes, ¿sí? Y acá yo justamente tengo ese caso. Este florero era gigante, ¿no? Entonces lo voy a achicar muchísimo. Voy a venir con mi gizmo. Ahí justo sin querer lo roté. Vamos a poner acá. Sí. Lo voy a achicar un poquito más. Voy a poner acá 3. Ahí. Redstone ground, un florero en el piso. No importa el ejemplo. Sí. Material, obviamente le vamos a tirar algún vidrio. Bueno, de estos rojos pueden ser interesantes. Lo que importa es esto. Acá yo voy a tener mis cámaras, ¿no? Vamos a agrandar. Acá yo voy a tener mis cámaras, ¿no? Dolly, la cámara principal que estoy trabajando, que no está bloqueada. Top, la cámara libre, ¿sí? Y acá voy a tener el florero, ¿sí? Cuando nosotros grabamos en Keyshot, va a grabar todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. No vamos a perder las cosas, ¿sí? No vamos a perder las cosas. Van a quedar todas grabadas en la misma escena, ¿sí? Ahora, si yo sumo cosas y no las quiero usar, ¿sí? Como en verdad lo que está haciendo el Keyshot es referenciar al objeto. ¿Qué quiere decir? Que en verdad esto que aparece acá que dice florero, está el Keyshot acordándose de que hay un objeto en una carpeta que se llama cátedra paredes y qué sé yo, que se llama florero. Ahora, si yo un día borro el florero ese, le cambio de nombre o pasa lo que pasa, ¿sí? No lo va a encontrar. Y nos va a hacer la pregunta obvia, ¿dónde está el florero? Entonces, vamos a tener que decirle, mira, no sé dónde está, borrarlo, ¿sí? O te doy otra cosa, o hay otro objeto, otro florero parecido, lo que fuere, ¿sí? O busco el florero y lo encuentro. Así que es por eso que insistimos tanto en el orden de las carpetas, ¿sí? Por eso es que decimos que haya, de ser posible, una carpeta unificada. Esta es mi carpeta de 3D, que está abriendo ahora, un disco que está como saturado. Que haya un orden, a ver si nos deja la carpeta de cátedra paredes, acá, cátedra paredes 3D, y que haya un orden, que tengamos nuestros objetos por un lado, renders, ¿sí? Incluso ya cuando uno tiene muchos objetos, no está mal poner los .object en un lado, lightweight en otro, ¿sí? Y así sucesivamente. Porque, claro, o sea, ya va a llegar un momento de que es un lío, ¿sí? Y después nos va a costar encontrar las cosas. Sobre todo cuando el programa pierde la referencia, ¿no? O sea que nosotros no sabemos dónde está, el programa tampoco, y ahí es donde se nos arma lío, ¿no? Bueno, eso es para que tengamos en cuenta la necesidad de un orden, que nosotros podemos grabar los objetos en distintos lados, pero después tenemos que dejarlos o siempre ahí, siempre con el mismo nombre, etcétera, o si no, unificar la carpeta de 3D, porque acá sí, cuando vemos un segundo programa, ni hablar un tercero, un cuarto, un quinto programa, ¿no? El problema que genera no saber dónde están los objetos, que cambien de lugar, etcétera. ¿Sí? Por eso acá lo que estamos haciendo es
hacer una referencia, se guarda un link y el Quillot dice, la cama está en tal lado, cuando la necesito la cargo, el florero está en tal lado, cuando lo necesito lo cargo. Pero bueno, si en un momento no está más ahí, ahí vamos a entrar en pánico y decir dónde está el florero, no tengo que reconstruir una escena, etcétera, ¿sí? Bueno, espero que este repaso rápido de Quillot les haya sido de utilidad y nos vemos después en el aula.